amó, fue amada y murió. Solo eso decía el epitafio en su tumba. Y ese epitafio lo mandó a tallar sobre la piedra el que hasta el día anterior había sido su amante esposo. Él, que cuando la conoció no se cansó de decirle a quien quisiera escucharlo que ella era el amor y la luz de su vida. Se enamoró profunda y perdidamente de ella, estaba cautivado completamente por ella. Y cuando se casaron, él comprendió que la vida junto a ella iba a ser la vida que siempre había añorado. Y por lo mismo estaba dispuesto a complacerla en lo que fuera. Y cuando ella un día conversando le comentó que en realidad a ella le gustaría vivir más en las afueras de la ciudad para vivir más cerca de la naturaleza, él no tuvo problema en cambiarse de casa. Y no le importó conducir casi 2 horas diarias desde su casa hasta las oficinas que estaban en el centro, porque ese esfuerzo valía la pena si ella estaba contenta, pensaba él. Sus días transcurrieron dentro de una felicidad que él nunca imaginó, hasta aquella tarde que cuando regresó del trabajo la encontró enferma. Claro, al principio no le dieron mucho interés porque pensaron que era algo pasajero, pero cuando al día siguiente ella seguía enferma y la fiebre aumentó, él se preocupó y llamó a la oficina para no ir a trabajar y llamó a un médico. Y el diagnóstico no le gustó, así que llamó a otro. Y llamó a otro más cuando el diagnóstico se repitió. Y el tercer médico fue igual de implacable. Lo que ella tenía era una pulmonía fulminante y estaba muy avanzada. Él no quiso escuchar más y lo único que en ese momento pensaba era en cómo arrebatársela a la muerte. Y no dejó secreto casero, remedio de la naturaleza, nada que no estuviera a su alcance que probara para finalmente ganarle la batalla. Pero la muerte es la muerte y ella ganó esta pelea. Cuando supo que había muerto, se sintió sin fuerzas de nada y solo atinó a escribir en un papel esas palabras que quería que estuvieran en el epitafio de ella. Amó, fue amada y murió. Cuando volvió del funeral y se encontró con esa casa sola, todo el peso de la tragedia le cayó encima. Y sintió toda la soledad y sintió que era incapaz de seguir viviendo en ese lugar. Porque le parecía tan ridículo que con ella había sido tan feliz ahí y nada de lo que había en esa casa era capaz de devolverle siquiera un átomo de ella. Ni los espejos que tantas veces la reflejaron, ni la ropa que ella se ponía, ni las sábanas de la cama que compartían. Así es que decidió que abandonaría esa casa, la pondría en venta, la regalaría, ni le daba lo mismo en ese momento, solo sabía que no podía seguir viviendo allí. Al día siguiente pensó que no podía irse así nomás y que tendría que ir a pasar una última noche junto a ella. Una idea loca que solamente puede anidar en el alma o en la mente de un enamorado profundo como era él. Y decidió que pasaría una última noche, aunque fuera acostado sobre la lápida, sobre la tumba. Fue al cementerio a llevarle flores y luego se escondió por allí entre algunos pasadizos esperando que se hiciera de noche y que los guardias dejaran de circular. Y cuando ya era cerca de la medianoche ya no había nadie más que él y los muertos, salió de su escondite y guiándose por la luna, que era la única iluminación que tenía, comenzó a buscar la tumba de su amada. Pero claro, en un cementerio a medianoche no es fácil andar y se perdió. Y creyó dar vueltas en círculo, así es que de pronto no le quedó más remedio que sentarse en una tumba y respirar profundo, tratar de contenerse y tratar de reubicarse, orientarse para poder cumplir con su anhelo de una última noche junto a ella.
En eso estaba cuando empezó a sentir un ruido profundo, un ruido y una vibración profunda que no sabía él si venían desde el fondo de su alma, desde el fondo de la tierra o desde el fondo de su propio dolor. Cuando se dio cuenta, vio que ese ruido y ese temblor venían de la tumba sobre la que estaba sentado. Se estaba descorriendo la tapa que cubría aquella tumba y espantado se paró y se trató de esconder, asustado sin entender lo que ocurría. Y espantado y con estupor vio como de esa tumba se incorporaba el esqueleto que allí yacía. Él en silencio lo miró hacer y vio como el esqueleto caminó hacia el epitafio y con el que fuera su dedo índice, que ahora era un hueso nada más, recorrió el epitafio que sus seres queridos habían mandado escribir. Aquí yace el doctor González, que amó a su esposa y a sus hijos y murió en la gracia del Señor. Y su sorpresa fue mayúscula cuando vio que ese esqueleto con aquel que había sido su dedo índice empezaba a raspar la piedra para borrar ese epitafio, que a todas luces era mentiroso porque inmediatamente vio cómo con el mismo dedo raspaba la piedra y reescribía el epitafio verdadero. Aquí yace el doctor González, que le hizo la vida imposible a su esposa, maltrató a sus hijos y murió en pecado mortal. No podía creer lo que estaba viendo y cuando empezó a mirar a su alrededor se dio cuenta de que todas las tumbas los muertos habían salido y todos estaban borrando los epitafios. Y así se enteró de que aquellos comerciantes honestos, aquellos amantes esposos, aquellos padres abnegados, aquellos políticos transparentes habían sido todos unos canallas, unos sátrapas, unos traidores. Y en ese momento pensó, en frente de ese espectáculo, que ella también tendría que haberse levantado de su tumba. Y era la posibilidad no solo de estar con ella sobre su tumba, sino que junto a ella, abrazarla y pasar esa noche junto a ella de verdad, una última noche. Y empezó a recorrer las tumbas a saltos de aquí para allá hasta que por fin encontró el lugar donde la habían enterrado el día anterior. Y cuando se estaba acercando, vio como ella misma salía de la tumba, con el mismo vestido aquel que la habían enterrado el día anterior. Y cuando ya se prestaba a acercarse para abrazarla, vio que ella se agachaba, recogía una piedra y con ella empezaba a borrar el epitafio que él 2 días antes había mandado escribir. Amó, fue amada y murió. Y antes de que pudiera hacer nada, vio como ella con la piedra reescribía el epitafio verdadero. Habiendo salido un día de lluvia para engañar a su esposo, enfermó de pulmonía y murió. El cornudo nunca se enteró. Surcidores de cuentos, contando contigo. Yo la verdad desperté muy inquieto, ya que lo que había soñado me pareció bastante real. Bajé la escalera. En la cocina se encontraba mi hija con el pequeño nieto. La estaba preparando para llevarlo a la escuela. Le apuraba salir de casa. Yo me acerqué y le dije, ¿sabes, hija? Anoche soñé que... Y en eso ella me interrumpió. Me dijo, ay papá, tú y tus historias, luego me cuentas, tengo mucha prisa, ¿qué no ves? Le tengo que dar desayunar a tu nieto. Me dio la espalda y siguió cocinando. Yo me iba a sentar para tomarme un café cuando el niño me tomó de la mano y me dijo a los ojos, abuelo, si logras contar tu historia antes de las 12 de la noche, no va a suceder. Yo sentí un escalofrío. Vi al niño y él me sonrió. Y luego volteé a ver a mi hija y le dije, ¿escuchaste lo que me dijo el niño? Mi hija estaba súper apurada y decía, no lo escuché, papá. Déjame en paz, por favor, necesito estar atendiendo a tu nieto. Es tarde. Además, te aviso de una vez, al niño lo va a ir a recoger la vecina. Lo va a traer a la casa para para que le des de comer. O mira, mejor ni te preocupes, allá que le dé ella. Pero mejor ve tú por él y que la vecina venga a la casa, aquí, por el niño.
¿Tú? Pues yo me voy a ocupar toda la tarde. Mira, te voy a dejar un número de celular. Si tienes alguna necesidad, me llamas. Y me dejó el número. Y me dejó con la palabra en la boca. No le pude contar nada. Cuando se levantó con el niño para llevarlo ya al camión de la escuela, el niño volteó en la puerta y me dijo: inténtalo, abuelo, antes de las 12 de la noche. Cuenta tu historia. Yo estaba confundido. Y en eso vi que venía bajando mi hijo, que iba a la universidad. Entonces quise aprovechar y le dije: hijo, te tengo que contar algo. A lo que él me miró con desesperación y me dijo: ay, papá, tú y tus cosas. Luego me cuentas, viejo. Tomó algo de café, un pan y salió. Y ya en la puerta también se detuvo, volteó a mirarme y me dijo: que descanses en paz, viejo. Estoy casi seguro que lo oí decir eso. Y ya no quise comentar nada. Solo escuchaba a mi hija dándome 1001 indicaciones de cómo tratar al niño. No pude contar nada. Pensé entonces hablarle a un amigo, una amiga. ¿Pero cuál? Si cuando éramos novios mi mujer me hizo jurarle que yo jamás tendría un amigo o una amiga. ¿Que para qué si nos teníamos uno al otro? Conocidos, familiares, todos muertos. Igual que mi mujer. Esa, la que juró amarme por toda la eternidad. No lo dudo, pues ya no está aquí conmigo. Estoy solo y no tengo a nadie a quien contarle mi historia. ¿Cuál es la historia? Simple y sencillamente desperté al escuchar cómo el agua se tiraba en el piso. Fui directo al baño y ahí me vi a mí mismo ahogado adentro de la bañera. Y tenía la esperanza, como dijo mi nieto, que si lograba contar mi historia antes de las 12 de la noche, no me pasaría nada. Pero ¿a quién le cuento? Cuando la vecina vino por el niño, yo estaba casi a punto de contárselo a mi nieto. Pero luego pensé, ¿cómo esta criatura ni siquiera me va a entender? Luego dije, se lo voy a decir a la vecina, pero la vi tan apurada que ni siquiera me dijo nada, solo agarró al niño y se lo llevó. Volví a quedar solo. Eran ya las 8 de la noche. Bajé a prepararme algo de cenar y seguía con la idea de contarle a alguien, que veía la sala desde el lugar donde estaba parado y veía un montón de fotos, pero todos muertos, familiares, amigos. A nadie a quien contarle. Entonces traté de llamar a mi hija para que mínimo me escuchara por celular. ¿Y qué me respondió? Una voz fría que me decía: disculpe, ¿esto es una llamada perdida o a lo mejor está desconectado el teléfono? ¿Para qué diablos te dan un número si no lo van a contestar? Fui a sentarme a la sala pensando. Me recosté en el sillón y me quedé dormido. El cucú del reloj de la sala sonó. Eran las 12 en punto. Yo desperté asustado y desesperado vi la hora y vi cómo el reloj no paraba. Seguía avanzando. Y yo no pude contar mi historia. En ese momento escuché cómo el agua del baño se tiraba. Tuve que subir hasta tratar de cerrarla. Y cuando llegué al baño, me quedé mirando. ¿Cómo estaba yo ahí? Adentro del agua. Sin poder haber contado mi historia. Salí confundido, me sentía mareado. En el corredor agarré la fotografía de mi esposa y le dije reclamándole: ¿Ves? ¿Ves, Aurora? Lo importante que es tener con quién hablar.
Surcidores de cuentos, contando contigo. Surcidores de cuentos, contando contigo. Ernesto es mi mejor amigo, mi cómplice, mi hermano. Con él me crié desde pequeños y vivimos tantas aventuras y tantas travesuras que juntos éramos dinamita. Claro, había más amigos con los que nos juntamos 2 o 3 veces a la semana para jugar al póker y tomar las copas, pero él era algo muy especial para mí. Sí, él y yo teníamos ese clic de hermandad, de ser uno para el otro. Y cuando me casé, él me siguió. Sí, él me siguió tanto que se convirtió en el padrino de mi hijo, de mi primogénito. Y la verdad, no podría ser nadie mejor, más que él, porque era justamente el indicado, el ideal para ser el padrino de mi hijo. Pero después de un tiempo, mi esposa empezó a quejarse un poco de él. Sí, decía que llegaba en horas inapropiadas, que la última vez que vino, entró al baño cuando ella se estaba duchando. Yo le dije que, pues a lo mejor había sido un accidente, que tal vez no se dio cuenta que había alguien en el baño. Pero ella dio una versión muy interesante, que era el baño de la recámara, que tenía que estar haciendo allá y no en el de visitas. Pero bien. Y también me dijo que la noche, 2 noches anteriores, lo había visto platicando en la madrugada con su ahijado. Sí, que estaba ahí en la recámara platicando, que ella empezó a escuchar voces y que se acercó y ahí estaba, junto a la cama, platicando con su ahijado. Que eso, a la verdad, a ella ya no le parecía correcto, que quería que le dijera que ya no volviera por casa. Eso a mí me perturbó un poco, porque pues es mi hermano, es mi amigo, es casi mi carne. Pero, pues bueno, tenía que hacerlo. Lo comenté en la jugada con los amigos cuando estábamos en el póker y la copa. Y ellos, cuando él salió de la habitación, me hicieron el mismo comentario. Que yo era el adecuado para decirle que ya no querían que viniera a la jugada, que se fuera por su camino. Y claro que yo me opuse un poco, pero lo que ellos me dijeron era que él ya apestaba. Sí, que ya estaba oliendo feo. Yo dije, bueno, el hecho de que huela feo, pues se puede disculpar. Es nuestro amigo, es mi hermano. Pero bien, ellos dijeron que si yo no hablaba con él, ellos no volvían a jugar. Y después, mi esposa confirmó que efectivamente él apestaba y que ya era bastante desagradable su presencia en la casa y que tenía yo que hablar con él y decirle que se fuera ya y que no volviera. Tomé valor, preparé las palabras, pensé lo que iba a decir, compré un 6-pack de su cerveza favorita y hice una cita con él. Y le dije, Ernesto, la verdad, te quiero mucho, eres mi hermano, mi cómplice, pero ya apestas, compadre. Sí, ya apestas, necesito que te vayas ya y que sigas tu camino. Claro que Ernesto se quedó callado. Tomó la cerveza. La tomó lentamente. Pero así como lo tomó lentamente, vi lentamente derramarse la cerveza. Ah, perdón. Es que no les dije. Ernesto está muerto. Sí, Ernesto, hace como 3 meses aproximadamente, estábamos después de una jugada bastante tomados y él decidió que ya se quería ir porque andaba muy tomado.
Yo le dije que no, que tenía que llamarle un taxi, que no podíamos conducir en ese estado. Y él dijo que no, que él era Ernesto, el fuerte, el atrevido, el arriesgado, y que podía manejar mejor así que en otro estado. Y sí, tomó su auto y manejó tan bien que manejó directo hacia la muerte. Y murió. Lo enterramos, lo lloramos, pero él regresó. Sí, como a los 2 o 3 noches comenzó a regresar a la casa, comenzó a llegar a las jugadas, comenzó a llegar a visitar al ahijado. Y la verdad, sí, apestas, Ernesto. Ya necesitas... Surcidores de cuentos, contando contigo.